noches a todos. Hermoso estar acá en la iglesia adorando al Señor, buscándolo en espíritu y en verdad, no jugando a la religión, no jugando a ser santitos, sino buscándolo genuinamente, reconociendo que somos pecadores, reconociendo la necesidad que tenemos de la gracia de Dios y que la única forma de llegar al Padre es a través del Hijo, a través de Jesús. Esa es la única forma en la cual podemos vivir en santidad y en la presencia de Dios. Y aprovechando lo que dijo Fede al principio, me voy a agarrar de eso para pensar y encaminarnos en lo que el Señor me está dando para compartir con la iglesia. Sí, mañana hay elecciones, mañana la Argentina va a votar un nuevo presidente. Y la gente, ¿qué es lo que quiere votar? ¿Qué es lo que quiere tener? ¿A quién quieren tener como gobernador? ¿A alguien que no sea ¿qué? Corrupto, que no falle, que sea infalible, que sea bueno, que haga las cosas correctamente? Y sinceramente no hay ninguno así. Lamentablemente no podemos encontrar en esta tierra una persona que no falle. Todos fallamos, así que los gobernadores de esta tierra fallan. Pero como dijo Fede, nosotros estamos bajo un gobierno mayor. Y el gobierno que está sobre nuestras cabezas, hermanos, hermanas, no falla. No tiene falla por ningún lado. No hay corrupción en el gobierno de Dios. No hay corrupción en el Señor. No hay ninguna mancha en Él. Así que de eso quiero hablarles. Eso es lo que quiero compartir esta noche. Quiero hablar de ese Dios que es fiel, de ese Dios en el cual podemos confiar plenamente, el Dios infalible, el Dios que no falla. El Salmo 128, 1 al 2, en lenguaje actual, dice: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. Lo vuelvo a leer, no lo busquen porque es lenguaje actual, así que no sé cuántos están con esa Biblia. Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. ¿A quién bendice el Señor? A los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si vos sos uno de ellos, dice acá, si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. No es fácil obedecernos, ¿cierto? Para obedecer tenemos que confiar. Cuando confiamos en la persona que nos dice que hagamos algo, obedecemos. Hace poco estaba pensando allá en Gales, en donde vivo y donde predico, donde estoy como pastor, donde estoy como misionero, junto con mi esposa, mis hijos y con Mike, mi compañero de obra. Estaba pensando en cuando vamos al médico. Vamos al médico cuando nos pasa algo y buscamos a un médico especialista cuando sabemos dónde más o menos está el problema. Y vamos al médico porque sabemos que el médico estudió y sabe sobre ese tema, sobre el problema que yo tengo, y se especializó en el área donde yo tengo el problema en el cuerpo. Cuando vamos al médico le decimos lo que nos pasa, el médico investiga un poco, nos hace análisis, nos hace pruebas y dan resultados, y el médico nos da un tratamiento, nos receta algo. ¿Y nosotros qué hacemos? Confiamos, porque tiene el título. A veces ni siquiera lo conocemos al médico,
No tenemos ni idea de quién es. A veces ni sabemos el nombre del médico. Yo a veces voy al médico y no tengo ni idea cómo se llama. Pero confío totalmente en lo que me receta. Capaz que no hago bien a veces, pero confío plenamente porque es el médico que me pusieron a mí. Y me tomo lo que él me dice y generalmente no falla. Generalmente lo que me da me sirve. Muchas veces el médico nos receta algo y ni siquiera leemos lo que nos recetó, ni siquiera leemos lo que tiene el remedio que nos recetó, pero lo tomamos porque confiamos. Lo tomamos porque confiamos en esa persona que sabe. Si nosotros como seres humanos confiamos en médicos que fallan, porque los médicos fallan, no importa del tipo que sean, pueden fallar, y seguramente muchos han probado que los médicos fallan, aunque en general son buenos y en general le pegan en lo que necesitamos. Si nosotros confiamos en esos médicos que pueden fallar, ¿cuánto más tenemos que confiar en el gran médico, en el creador de todo lo que existe y en el que sabe lo que necesitamos realmente? Podemos confiar plenamente en Él, porque Él es el creador de todo lo que existe, de cada parte de nuestro ser, no solo del cuerpo físico, también del espíritu y del alma. Sabe dónde está nuestra necesidad, sabe para qué fuimos creados, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que si confiamos en médicos que ni siquiera conocemos, ¿cuánto más tenemos que confiar en el creador de todo lo que existe? Uno obedece cuando sabe que el que te dice que hagas tal cosa sabe lo que dice y no falla. Es bueno. Para obedecer necesitamos confiar. Necesitamos confiar en el que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Confiar en que no falla. Confiar en que realmente es bueno. Si yo les pregunto, ¿Dios es bueno? ¿Qué van a decir ustedes? Dios es bueno. ¿Qué significa que Dios es bueno? Cuando lo usamos con una persona común y corriente, ese bueno es como medianamente bueno. Pero en el caso de Dios, ¿qué significa Dios es bueno? Dios es perfectamente bueno. No hay falla en Él. Él es perfecto. Él es santo. No hay una mancha en Él. Y podemos confiar plenamente porque Él es bueno. Vamos a obedecer a Dios porque sabemos que lo que Él nos dice es bueno y no hay falla en Él. Y realmente bendice, como dice en el Salmo 128. Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. ¿Cuál fue el problema de la humanidad? ¿Cómo? La desobediencia. ¿Qué causó la desobediencia? ¿Cómo? Bueno, el pecado es la desobediencia, pero ¿qué causó? ¿Cómo? No, ¿qué fue el resultado? A eso me refiero, ¿qué causó? La expulsión del paraíso y ¿qué más? ¿Cómo está acá el pueblo? ¿Es perfecto el pueblo? ¿Hay robos? ¿Hay egoísmo? ¿Hay envidias? ¿O no? Trevelin es perfecto. Gales es perfecto, ¿no? Si lo miran en las fotos, todo verdecito, se ve perfecto. ¿Cómo está el mundo? Totalmente imperfecto. No hay guerra, no hay maldad, no hay oscuridad. ¿Cómo está el corazón nuestro, la mente nuestra? ¿Están escuchándome todos?
La mente se va también, ¿no? ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque estamos cansados, porque tenemos la cabeza llena de cosas que nos preocupan, estamos llenos de ideas, estamos estresados muchas veces o demasiado relajados a veces, porque somos imperfectos, porque la desobediencia trajo este resultado. Así está el mundo, imperfecto. Y el hombre desobedeció porque no confió. ¿En qué no confió el hombre? Cuando Adán y Eva cayeron, ¿en qué fue en lo que no confiaron? ¿Por qué no confiaron en Dios? No confiaron en su infalibilidad. No confiaron en que Dios no falla. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No es tan así. No le creas tanto. No es tan como dice. No te vas a morir realmente. ¿No es cierto? ¿No le dijo eso? Entonces, ¿cuál fue el problema de la caída? La desconfianza. No confió el hombre en que lo que Dios dijo era realmente verdad. No confió en que Dios no falla. Desconfió, le creyó a la mentira, a la oscuridad. Y ese fue el problema, el primer problema de la humanidad. Desconfiar de la infalibilidad de Dios. Desconfiar en el Dios que no falla. Desconfiar del Dios que no falla. ¿Por qué desobedeció el hombre? Porque no confiaron en la infalibilidad de Dios, de su palabra, de lo que Él dice. No confiaron en que Dios no falla. Y sí, quizás la serpiente en parte dijo algo que era cierto, no se iban a morir al instante físicamente, pero sí después de algunos años. Pero sí se murieron al instante en el espíritu y se desconectaron al instante de Dios por desconfiar del Dios que no falla. Esto parece chiquito y irrelevante, pero es totalmente importante. ¿Se dan cuenta de la bomba que generó en este mundo? Destruyó este mundo perfecto que Dios había creado. Desconfiar del Dios que no falla. Así entró el pecado y todas las fallas que hay en el mundo, de todo tipo. Podríamos empezar a nombrar pecados ahora y los problemas que hay en el mundo y no terminaríamos en horas y horas. Enfermedades, asesinatos, guerra, envidias, odio, falta de perdón, mentiras, mentiras y más mentiras, inmoralidad sexual de todo tipo, deformaciones. Piensen en las que tienen en su cabeza. Eso trajo la desconfianza del Dios que no falla. Desconfiar en el Dios que no falla. Así que no es chiquito para nada esto. No es un tema irrelevante, es un tema en el cual tenemos que meternos y meditar y pensar en esto. Eso le dijo la serpiente. No es tan así. No lo creas tan así. No es tan literal. No es tan como dice. ¿Saben qué? Yo era mucho más relajado en esto antes de irme a Gales.
Para mí habían cosas en la palabra que no eran tan así, que no había que ser tan estricto con creer. Pero ¿saben qué? Cuando fui a Gales, vi el resultado de desconfiar de la palabra de Dios. Gales fue un país famoso por sus avivamientos. Dicen que hay más asientos en las capillas de Gales que toda la población de Gales, porque construían capillas enormes, porque se llenaban, y por las dudas había que poner más asientos. Hoy quedan edificios por todos lados vacíos, llenos de asientos, hermosos asientos de madera, trabajados, capillas con órganos inmensos, que era como se adoraba en ese momento, vacías. ¿Por qué? Porque no confiaron plenamente en la palabra de Dios y empezaron a torcer lo que dice ahí. No es tan así. No hay que creer tan así. No es tan como dice. Empezaron a desviarse un poco y otro poco. ¿Y saben qué? Hoy está lleno de falsos pastores. Tienen el título, igual que el mío, reverendo, como dicen allá. Estudiaron teología y todo, ministro, reverendo, teólogo, y no creen en el Antiguo Testamento. ¿No creen en los milagros de Jesús? ¿No creen en la resurrección de Jesús? Solo creen en la buena moral. Si sos bastante bueno, alguna especie de cielo, si es que existe, vas a ganar. Cualquier camino te va a llevar a Dios si sos más o menos bueno. Esforzate por ser bueno. No hace falta Jesús. La Biblia no es un libro para creerlo así, es un libro para aprender buena moral. Eso se llama la teología liberal. ¿Y saben lo que provocó esa teología liberal? Un desierto espiritual enorme. El no confiar en el Dios que no falla, en el único que trae el verdadero fuego, como se oraba acá en el culto, cuando se lo hace a un costado, cuando se saca a Jesús, la cabeza de la iglesia, cuando se le corta la cabeza a la iglesia y dejamos de creer plenamente en su palabra, en lo que Él dice, en Jesús y en su palabra, viene el desierto espiritual. Y por más estrategia que tengamos, hermanos y hermanas, no va a quedar nada. Porque si Dios no convence a la gente no va a venir a Él. Soy tan dramático porque realmente es dramático. Es terrible lo que causa desconfiar de la palabra de Dios. Jugar con la palabra de Dios. Pensar que no es tan así. Pensar que hay fallas en lo que Dios dice. Es algo diabólico. Es algo que lo dice la serpiente desde el principio. Es lo que causó la caída de toda la raza humana. Y este resultado que vemos hoy, por todos lados. Ni un postulante más o menos bueno. Corrupción por todos lados. Hasta allá en los países de primer mundo hay corrupción. En todos lados se ve la maldad y el resultado de desconfiar de la palabra de Dios. Antes de irme tuve 2 sueños, antes de irme a vivir a Gales, tuve 2 sueños que no entendí del todo, que ya los conté una vez acá, pero como dice la señora esta que empezó los programas hace poco, el público se renueva. Si lo dice ella, que lo hace años, espero que acá pase lo mismo y que no se acuerden tanto de los sueños. Un sueño fue con una señora amiga mía, una señora que era muy grande, que tenía un cuerpo más grande de lo común, por
problemas de obesidad y tuve un sueño donde yo iba a la casa de esta señora, le golpeaba la puerta y esta señora abría la puerta y yo la veía flaca y la veía muy parecida a su hermana. Esta señora siempre me gritaba desde adentro de la casa, porque tiene cortinas medias transparentes, me decía: «Entrá, Isaías», desde el sillón donde ella se sentaba, y esta vez en el sueño ella se levantó como nunca y me abrió la puerta. Y cuando me abrió la puerta estaba flaquísima, como nunca la había visto, y muy parecida a su hermana. Me desperté y fui a decirle a esta persona del sueño, y la persona es una persona creyente, y me dijo: «Bueno, espero que se cumpla», contenta del sueño. Tuve otro sueño, así, random, como le dicen en inglés. Una chica, Yamila, compañera mía de la secundaria, que estaba tratando de tener un hijo y se había hecho más de un tratamiento, lo sabían muchos porque ella lo contaba siempre, y no podía tener hijos. Y soñé que un día iba a su negocio, ahí el Corralón creo que se llama Sef, entraba al negocio y ella venía y me mostraba a un hijo varón que había tenido. Esto yo lo soñé cuando ella no podía tener hijos, era imposible para ella, había hecho tratamientos y no habían funcionado. Antes de irme, ella quedó embarazada sin tratamiento, milagrosamente. Y en un momento yo la encontré y yo ya le había contado el sueño, le había dicho que había tenido un sueño y se cumplió el sueño y quedó embarazada. Y ella me dijo que todo el mundo le decía que iba a tener una nena por la forma de la panza, no sé qué cosa, pero ella quería un varón, me decía. Yo le dije: en el sueño yo vi que me mostrabas bien clarito un hijo varón. Y me fui a Gales. En Gales me encontré con toda esta situación, con todo este desierto espiritual. Yo sabía a dónde iba, pero fue un shock para mí. Fue muy fuerte hablar y convivir con pastores que no creen en la palabra de Dios. Ahora ya no me junto más con esos pastores, pero al principio me invitaron a reuniones y empecé a ir a reuniones de pastores y no podía creer lo que decían. Que no es cierto el Antiguo Testamento, que no es cierto los milagros de Jesús, que Jesús no caminó sobre las aguas realmente, que es una metáfora para explicar cómo caminar en los problemas de la vida, que no transformó realmente el agua en vino, también es una metáfora, que no resucitó realmente, es solamente una metáfora para hablar de la grandeza del gran Maestro que nos enseña a ser buenos. ¿Saben cómo me sentía yo? Por el piso. No soy de sentir depresión, gracias a Dios, no me pasa, pero me sentía por el piso. Me movió toda la estantería. Y volví por primera vez a mis primeras vacaciones en el 2019 a Trevelin, de Gales, después de todo este shock. ¿Y saben qué pasó? Fui a la casa de la señora esta, golpeé la puerta, abrió la puerta como nunca, en lugar de llamarme para que entre, ella se paró, me abrió la puerta y la vi flaca igual que en el sueño, igual que su hermana. Entré a la casa y me dijo: «Pasá, Isaías, se cumplió tu sueño». Y yo creo que me largué a llorar ahí en el momento, porque vi el sueño cumplido tal cual como lo vi. Fui al negocio de Yamila, entré al negocio y Yamila me trajo un varón en sus brazos. Y me dijo: «Este es mi hijo». Dios me había mostrado todo eso para fortalecer mi fe, porque iba a ser choqueado por la incredulidad de este mundo, por los que desconfían en la palabra del Dios que no falla. Volví acá y Dios me fortaleció y me fui a Gales de vuelta como un león, lleno de confianza
en ese Dios que no falla, que cumple su palabra. Estaba pensando hace un tiempo en si hay algo que a Dios pueda maravillar. ¿Ustedes creen que a Dios puede sorprenderle algo? Es el creador de todo lo que existe. ¿Hay algo que pueda sorprender a Dios? ¿Hay algo que lo pueda maravillar? ¿Impresionar? Uno naturalmente pensaría, no. ¿Qué va a sorprender a Dios si Él es el creador de todo lo que existe? Sin embargo, el Salmo 147, 10 al 11, dice otra cosa. Voy a leer una versión que no tienen porque está traducida de la versión galesa, porque estoy acostumbrado a esa, y dice así: la fuerza del caballo no impresiona a Dios, y la velocidad de un corredor no le sorprende. ¿Y saben qué? Justo cuando leí esto, estaba en el ¿cómo se dice? En el devocional, me tocó justo esta lectura, y justo en esos días estaba pensando en cuál era mi animal preferido. ¿Vieron? Cuando uno tiene hijos, vienen todas estas cosas. Y me di cuenta que mi animal preferido es el caballo. Me parece un animal hermoso. Y allá hay unos caballos impresionantes. ¿Vieron esos caballos tipo percherón? Bueno, en los campos de Gales hay por todos lados. Así que uno puede admirar este caballo con tantos músculos. Una cosa impresionante cómo Dios hizo este animal tan hermoso. Y a mí me sorprenden esos caballos. Me maravillo cuando los veo. Pero de acá dice la Biblia que a Dios no le maravillan los caballos fuertes, ni sus grandes jinetes. Por más fuertes que sean y más buenos sean y tan buenos sean los corredores de los caballos, no le sorprenden a Dios. El pueblo que lo respeta, que le teme, agrada a Jehová. Y escuchen esta parte: los que ponen su esperanza en su amor fiel. Esos son los que maravillan a Dios. A Dios le sorprenden, le impresionan, le maravillan las personas que confían en su amor que no falla, que confían en ese Dios que no falla. ¿Hay algo que maravilla a Dios? Sí. Las personas, los hijos que creen en el amor de Él que no falla. En nosotros, hermanos y hermanas, cuando confiamos plenamente en ese amor que no tiene falla alguna. Ahí maravillamos a Dios. Ni una Ferrari, ni un gran caballo, ni un gran edificio en Dubái sorprenden a Dios, sino esas pequeñas personas que confían plenamente en el amor infalible y fiel de Dios. Dice Hebreos 11, 1 al 12, una lista de los que confiaron en el amor de Dios, en los que confiaron en el Dios que no falla. Y dice así del 1 al 12 en la versión NBI del 2015. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. En otra versión dice, gracias a esta fe, a confiar en ese Dios que no falla, fueron alabados por Dios los que nos antecedieron. Fueron admirados por Dios los que confiaron en el Dios que no falla, los que estuvieron antes que nosotros, por la fe, por creer en ese Dios que es infalible. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. No vino de una partícula que explotó, no, vino de la nada, dice. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo,
pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, hermanos y hermanas. Yo quiero esa fe que provoca que cuando yo ya no esté en esta tierra va a seguir hablando. La gente va a seguir diciendo, ese hombre confió en el Dios que no falla. Y va a seguir hablando mi vida y la de cada uno que confía en ese Dios que no falla, como la vida de Abel. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, porque confió en el Dios que no falla y le dio una ofrenda que agradó a Dios, porque confió en Él y dio de lo mejor que tenía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiénes agradan a Dios? Los que confían en su fidelidad. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo leo de vuelta? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos maravillarlo, agradarlo, sin confiar en Él. Piensen en una relación, mi esposa y yo. Si yo no confío en mi esposa, no le agradaría. Estaría todo el tiempo dudando, desconfiando, trepando por las paredes, celoso, que alguna vez estuve. Y eso no le agradaría a ella, desgastaría la relación. En cualquier situación pasa lo mismo. A Dios le agradan los que confían en Él. Y hermanos, hermanas, podemos confiar plenamente porque Dios es bueno. Es bueno en serio. No tenemos que desconfiar para nada. Es santo, es perfecto, no falla, no es infiel. No nos va a hacer nada que nos perjudique. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No solo creer que Él existe, sino que también recompensa a los que se acercan a Él. ¿Crees en Dios? Acércate y Él te va a dar recompensa, te va a bendecir, te va a acompañar, te va a dar vida eterna y no falla nunca. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué decían de Noé? Como dirán de mí muchos. Está re loco este viejito, haciendo un barco en el medio de la nada. Re pirucho el tipo. Pero ese tipo loco, ¿qué estaba haciendo? Estaba confiando en el Dios que le habló, confiando en que la palabra de ese Dios que le dijo lo que le dijo no falla. Y Dios cumplió su palabra. Vino el diluvio y Dios salvó a Noé y a su familia. ¿Y saben qué? Hoy seguimos viendo el testimonio del diluvio. Cada vez que vemos el arco iris en el cielo, vemos el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y saben qué? Los científicos pueden explicar muchas cosas, pero no saben bien cómo aparece el arco iris. No lo pueden explicar del todo. Pueden explicar algunas cositas. Y no sabemos si están correctos en todo lo que explican.
¿Saben qué? Los científicos dicen cosas hoy que los científicos de dentro de 100 años van a decir, todo eso eran pavadas. No tenían ni idea. En la época de Colón decían que el mundo era chato, no era redondo. Que Colón, si iba con su barco a algún lado, se iba a caer, porque iba a llegar a donde está el borde del mundo. Y sin embargo Colón llegó y nosotros estamos acá. Todos juntos, mezclados, pueblos originarios y pueblos del otro lado mezclados, porque el mundo sí era redondo, pero los científicos de esa época decían que era chato. Los científicos no saben todo. Y ahí está el arco iris, la muestra de que Dios cumplió lo que le dijo a Noé. Y es algo sobrenatural. Algo natural para mí es ver el cielo celeste o blanco por las nubes, pero esos 7 colores uno atrás del otro me hacen ver que Dios realmente está ahí y que cumple su palabra. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Así como nos fuimos nosotros, me fui yo, Mike, sin saber a dónde íbamos. Mi esposa sabía porque venía de ahí. Pero fuimos confiando en el Dios que nos llamó, en el Dios que no falla. Y Dios abrió puertas de manera increíble. Y ya he contado mi testimonio acá más de una vez, cómo Dios cumplió con su llamado y cómo nos abrió las puertas en Gales. Y ahí estamos trabajando para sembrar la palabra que Él nos manda a sembrar. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. No esperaba la Jerusalén de esta tierra, la Jerusalén eterna. Y ahí está, ahora está caminando. Y por eso Jesús dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por eso es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque están vivos, caminando en la ciudad eterna con Él por los siglos de los siglos. Abraham se fue a un lugar que no tenía ni idea lo que era, porque confió en el Dios que le iba a dar la ciudad eterna. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Con más de 90 años, ¿quién va a creer que un viejito de 90 y pico de años puede tener un hijo? Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Dios le dio a Abraham y a Sara. Sara era estéril, con más de 90 años, y les dio un hijo. Y de ese hijo salieron descendientes incontables, como las estrellas en el firmamento o la arena a la orilla del mar. Y nosotros, hermanos, hermanas, estamos contados dentro de esa descendencia de los que creen con la misma fe que creyó Abraham. Nosotros somos hijos a través de Jesús, descendiente de David, descendiente de Judá, hijo de Jacob, de Isaac y de Abraham. Acá estamos, como parte de lo que Dios prometió a Abraham, porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Le prometió a Abraham que iba a tener más descendientes incontables como las estrellas y la arena a la orilla del mar. Y acá estamos, siendo parte de esa descendencia. ¿Saben qué? El cristianismo es el movimiento más grande del mundo.
y sigue en crecimiento. La Biblia es el libro más leído, más traducido, más repartido en el mundo. Y Jesús, la persona considerada como la persona más famosa de la historia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas y dice que el Evangelio va a llegar a todas las naciones. No va a venir hasta que todas las naciones escuchen el mensaje. Y muchos lo van a seguir. Van a entrar por esa puerta angosta. Y Dios sigue obrando, se sigue moviendo, como lo está haciendo acá y ahora. Y antes de terminar, quiero mostrarles algo que me hizo entender mejor lo que pasa cuando desconfiamos de la palabra de Dios y empezamos a torcer un poco y a decir, no es tan así. En este papel, no sé si todos alcanzan a ver, hay dos líneas, ¿qué? Paralelas. La hice con una regla y son bastante paralelas. No voy a decir que son perfectas, pero son paralelas. Dos líneas paralelas van siempre paralelas. Acá que hay dos líneas que, claro, para ustedes están paralelas, pero no están paralelas. La hice un poquito torcida. ¿Vieron? No se nota. Hay una pequeña torcedura ahí. Es imperceptible quizás a la vista de ustedes. Muy bien, Lidia está más cerca. Pero, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? No es tan así, dijo la serpiente. No seas tan estricto. No vayas tan paralelo. No se nota. Pasa desapercibido. Parece que estamos bien. Pero ¿saben qué? Yo veo con la perspectiva desde allá arriba de Gales, donde las líneas empezaron a separarse así, hace más de un siglo. Y miren lo que pasa. Si seguimos, van a ver esto. Y si seguimos un poco más, van a ver esto. Y acá, ya esta línea ni siquiera tiene la otra línea al lado. Va solita. Así es el desierto en Gales. Torcemos un poquito la palabra, le creemos un poquito al enemigo, decimos no hay que ser tan estricto, no hay que ir tan paralelo con la palabra. ¿La palabra qué? ¿Es un libro que escribió Montoto acá en la tierra? Es la palabra de Dios. Lo que Dios dice, o sea, es confiar en lo que Él dice. No es un chiste, no es para tomarlo como poca cosa. Y como yo veo lo que pasa allá arriba, por haber desconfiado del Dios que no falla, por alejarse de la palabra un poquito, veo el resultado. Necesito decirles a ustedes, hermanos, hermanas, confíen en la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios porque fortalece la fe. Fortalece la fe y los hace como un león por el que fue fiel una vez y para siempre. El león de la tribu de Judá. Por medio de Jesús, de su palabra, Él es la palabra viva. Podemos tener vida eterna. Dice 2 de Timoteo 2, 10 al 13, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se creen que la gente nos va a aplaudir por creer en la palabra? Nos van a odiar, nos van a perseguir. Y ya lo sentimos en Gales, los falsos pastores estos nos odian por creer en la palabra. Habemos varios, gracias a Dios, en Gales. Incluso hay pastores galeses buenos que creen en la palabra y nos llaman los evangélicos, los que creen en la palabra de Dios.
Sí, allá son todos protestantes, pero a los que creen en la palabra les dicen evangélicos. ¿Por qué? Porque creen en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Jesús, en las buenas noticias de salvación, porque creemos en la palabra. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, fiel y verdadera. Si somos muertos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si nos apartamos de su palabra, si le negamos, si negamos su fidelidad, si negamos que Él es infalible, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no falla, Él permanece siempre fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Él va a seguir siendo infalible, Él va a seguir siendo fiel, sin mancha, sin falla. O sea que si nosotros alguna vez caemos y somos infieles, podemos levantarnos y seguir confiando en el Dios que no falla. No estoy animándolos a caer. No caigamos, alejémonos del pecado. Pero Dios no falla nunca, ni aunque nosotros fallemos. Aun si nosotros hacemos un concilio acá y votamos que Dios no existe, Dios sigue existiendo igual. Porque no falla, porque es perfecto, porque es infalible. No importa si hacemos un acuerdo y decimos que, no sé, el aborto está bien, que no es un pecado. Dios dice lo que es pecado en su palabra y no va a cambiar porque nosotros votemos a favor o en contra. Así con todas las cosas, ahí está clarito lo que es bueno y lo que no es bueno y que necesitamos a Jesús para ser buenos. No hay otro camino, es el único camino. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es infalible, no falla. Él es fiel siempre, el Dios que no falla. Y para terminar, Fede también habló del Padre Nuestro y la primera parte dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué, Dios no es santo? No significa que hay que hacerlo santo. Significa que sea reconocido santo, porque Él es santo. En otras palabras podríamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea reconocido lo que es entre nosotros, santo. Padre nuestro que estás en los cielos, abrí nuestros ojos para que veamos lo que realmente sos, que sos santo, que no fallás, que no sos infiel como nosotros, que sos bueno realmente. Eso significa: santificado sea tu nombre. Veamos eso, veamos que Dios no falla. Abramos los ojos, confiemos, podemos confiar plenamente, porque no falla, porque realmente perdona y realmente santifica y nos aleja del pecado en su gracia. Cuando descansamos y confiamos en ese Dios que es infalible. Probémoslo y veamos cuán bueno es el Señor. Yo puedo decirles a ustedes, las uvas de Mendoza son riquísimas, pero si ustedes no van y las prueban, nunca van a saber realmente que son ricas. Hay que ir y probar. Vamos a decir un viñedo más cerca. Las de, no le voy a hacer propaganda a un viñedo ahora. Las uvas de Trevelin son riquísimas. Tenemos que ir y probarlas. Hasta que no las probemos, no vamos a saber cuán ricas son. Yo les puedo decir 500 veces:
Tal fruta es una delicia. Si yo no voy y la pruebo, nunca voy a saber. Y cuando vaya y la pruebe, no hace falta que nadie me convenza. Yo la probé. Realmente es rica. Y la voy a ir a buscar una y otra vez, porque realmente me gustó. Dice el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos todos los que confían en Él. Vayan, hermanos, vayamos, probemos a Dios. Oremos, pidamos que Él nos santifique, que Él nos guíe, y van a ver que Dios realmente es bueno y que no falla, para la gloria de su nombre y en el nombre de su Hijo Jesús.